Usted seguramente sabe que hay explicaciones astronómicas para los años, meses y días. ¿Y qué decir del ciclo semanal? ¿Ya se lo ha preguntado? Cuando miramos los pueblos del pasado, podemos ver que siempre hubo una división de tiempo llamada semana, con ciclos de 7 días. Y el séptimo día, el sábado, tiene su nombre a partir de una raíz común en las lenguas semíticas, con las consonantes SBT o SPT, que en muchos idiomas significa descanso. Esto es algo un poco curioso. El origen del ciclo semanal sigue sin explicación más allá de lo que se presenta en la Biblia. ¿Qué tiene de especial el último día de la semana, el sábado? ¿Cuál es su origen y propósito? Podemos enumerar al menos 3 beneficios que Dios desea ofrecer a sus hijos e hijas a través de este día. El séptimo día de la semana aparece por primera vez en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, como un regalo para toda la humanidad, así como el matrimonio. El texto bíblico nos dice que en ese día Dios hizo 3 cosas. Primero, en él reposó de toda su obra. Segundo, bendijo este día. Tercero, santificó el día sábado. Evidentemente, Dios no se cansa. Más bien, es Él quien renueva nuestras fuerzas. Así que, ¿por qué descansó Dios en el día sábado? Es importante recordar una vez más el principio enseñado por Cristo en el Nuevo Testamento. Él dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Como un padre que le da un ejemplo a su hijo, Dios le estaba enseñando a la primera pareja, creada el día anterior, cuál era el día específico para el descanso. Hay un detalle importante que debemos destacar aquí. El verbo hebreo usado en Génesis 2:2 para descansar es Shabbat, que tiene su origen en otro verbo, yashav, que significa sentarse. ¿Qué implica esto? Después de una larga y exhaustiva caminata durante la semana, el sábado es el día en que nos sentamos a descansar físicamente. Antes de seguir caminando, Dios provee un descanso para sus hijos. El séptimo día es también un día para relajarse. En Éxodo 20, del 8 al 11, en el cuarto mandamiento, se nos dice que en este día Dios descansó de toda su obra que había hecho como creador. Esto está en el versículo 11. En español no vemos ninguna diferencia entre la actividad de Dios en Génesis y Éxodo. Sin embargo, en el original hebreo podemos notar una diferencia. El verbo usado no es Shabbat. El verbo en Éxodo 20:11 es Nuah. No se trata solo del descanso en el sentido físico. Nuah tiene la idea de tranquilidad, reposo, relajación. Para los que viven una vida agitada dividida entre trabajo y estudio, el sábado aparece como un oasis en el medio del desierto. No es solo un descanso físico, es también un descanso mental. El tercer beneficio puede ser encontrado en la última parte de Éxodo 31:17. Nuevamente se nos dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Pero el texto añade la frase y tomó aliento, que es la traducción del verbo nafash, que significa tomar aliento, respirar. Es bueno recordar que este verbo se relaciona con el sustantivo nefesh, que significa persona, ser vivo y vida. ¿Por qué es importante? El aliento de Éxodo 31 tiene la misma idea en el Salmo 23:3, uno de los capítulos más amados por los cristianos. Describiendo el cuidado del pastor con las ovejas, el salmista dice que él confortará mi alma, nefesh, haciéndola descansar en delicados pastos y aguas de reposo. ¡Qué perspectiva sobre el papel del sábado en la vida del ser humano! Cuando se observa correctamente, estas horas sagradas renuevan la nefesh, renuevan nuestra vida. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús, el personaje principal de la fe cristiana, observaba el sábado, que Pablo, el gran misionero del cristianismo primitivo, también observaba el sábado. A pesar de estas citas, muchos cristianos afirman que el domingo y no el sábado es el verdadero día santo. La tesis doctoral del erudito Samuel Bacchiocchi, que abordó ampliamente el tema del cambio del sábado al domingo, dejó en claro que este cambio se hizo en el segundo siglo después de Cristo, cuando líderes de la iglesia estaban siendo influenciados por el sentimiento antisemita de la época, así como por el mitraísmo, que era el culto al sol, tan difundido por el Imperio Romano. O sea, ni Jesús ni sus apóstoles son los responsables de esta alteración, de este cambio. Para muchos cristianos, Colosenses 2:16 abolió el mandamiento del sábado. En este texto, los términos fiestas, lunas nuevas y sábado, extraídos del Antiguo Testamento, se refieren a todo el ritual del santuario, especialmente los sacrificios. Este ritual se desarrollaba anual, mensual y semanalmente. La parte que dice comida y bebida está relacionada con los rituales del santuario que incluían estos elementos.
En Colosenses del 1 al 3, capítulo 1 al capítulo 3, Pablo habla de lo que Cristo realizó por nuestra salvación en la cruz y en el cielo. El santuario era solo una sombra, un símbolo de lo que sería hecho por Cristo. Por lo tanto, este texto no dice que el sábado fue abolido, sino que los sacrificios que se hacían en el santuario, en ese día, esos sí, fueron abolidos. En resumen, el sábado es un símbolo exacto de lo que es la salvación. En lugar de santificar un lugar, Dios santificó el tiempo, y el tiempo viene a nuestro encuentro, semanalmente. Del mismo modo, tenemos la garantía que nuestro Dios es el que viene a nuestro encuentro, cuando insistimos en vivir lejos de su presencia. ¿Qué le impide disfrutar las horas tan bendecidas del próximo sábado? Haga un plan con Dios y disfrute del descanso físico y mental y de la renovación de la vida que se entrega en ese día. No hay duda de que el sábado es una porción semanal de la eternidad.